Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto de esta tarde y vamos a iniciar cantando el coro que se llama Vine a alabar a Dios. Muy bien, vamos a orar al Señor. Vamos a rogar al Señor de su bendición esta tarde. Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos entregarte en tus manos, Padre Celestial, todo lo que aquí suceda. Queremos honrarte y glorificarte, y no solamente lo que suceda aquí en este local, sino lo que suceda también en los hogares de cada uno de nuestros hermanos, Padre Celestial, que tú obres, que tú te manifiestes, que tú te glorifiques en la vida, en el andar de cada uno de ellos, Padre. Obra con el poder del cielo, mi Señor, y que todo sea solamente para exaltarte y reconocerte, todo sea solamente para darte la gloria y el honor a ti, que tú lo mereces. Obra pues, Padre Celestial, bendecimos tu nombre, te exaltamos y gracias te damos por la resurrección. Confiamos en ti y esperamos en tu nombre santo. En Cristo Jesús lo rogamos todo. Amén y amén. Vamos a cantarnos ahora el himno número 484. ¿Cómo podré estar triste? Sentir solo, y el
7. ¿Has hallado en Cristo? Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre de Cristo murió, toda mancha lava de tu corazón, eres libre en la sangre eficaz, eres libre en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón blanco que nadie libre en la sangre eficaz, vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que del amor, de pecado eres siempre vencedor, eres libre en la sangre eficaz, eres libre en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón blanco que nadie libre en la sangre eficaz, entra por la verdad de Jesús, eres libre en la puerta de amor, está listo para la nación de Dios, eres libre en la sangre eficaz, eres libre en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón blanco que nadie eres libre en la sangre eficaz, Cristo Señor, pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor, en la fuente es que limpiará tu ser, oh acepta su sangre eficaz, eres libre en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón blanco que nadie libre en la sangre eficaz. Amén. Vamos a cantar, hermanos, ahora el himno número 222. Maravilloso es. Qué grandiosa es la promesa
Muy bien, pues otra vez todos bienvenidos, todos, qué bueno que están en su casa, qué bueno que están reunidos, qué bueno que están ahí escuchando, pendientes del culto, de la predicación, y quiero rogarle, quiero suplicarle que usted se mantenga rogándole al Señor, se mantenga suplicando, pidiendo al Señor la gracia, la ayuda, ¿verdad? Para que este coronavirus pare completo y definitivamente en este mundo. Así es que nosotros sabemos que es el Dios Todopoderoso el único que lo puede hacer, pero mientras tanto, pues nos mantenemos en la posición de obedecer a las autoridades, nos mantenemos en la posición de seguir adelante, ¿verdad? Predicando la palabra, y como hemos estado diciendo, dése la oportunidad, y que Dios nos dé la oportunidad a cada uno de poder testificarle a alguien de nuestro Salvador, a alguien acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Así es que Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Celestial, nuevamente delante de ti, Señor, para rogarte, para suplicarte, Padre Celestial, que tú, en tu gracia infinita y divina, Señor, detengas este coronavirus, Padre Celestial. Lo detengas en nuestra ciudad, lo detengas en nuestro estado, Padre Celestial, lo detengas en nuestro país, mi Señor, mi Dios, en el mundo entero, por favor. Te ruego, Señor, manifiéstate. Te ruego, Señor, obra poderosamente. Tú tienes el poder para decir hasta aquí y hasta ahí llegará. Confiamos, Señor, en ti. Por lo tanto, te seguimos rogando, Señor. Guarda, Señor, a cada uno de nosotros. Guarda, Señor, a cada uno de tus hijos en la fe. En todos los lugares, Padre Celestial. Guárdanos de esta enfermedad, de este problema, de este virus. Y permite, Señor, que tu nombre siga siendo enaltecido. Bendice a cada uno de mis hermanos que está haciendo esfuerzo por predicar tu palabra, por hacer llegar tu palabra a cada hogar, y cada uno que está tratando de alcanzar a otro para Cristo, Señor. Confiamos en ti, esperamos en tu nombre santo, en Cristo, Señor, rogamos y agradecemos todo. Amén y amén. Muy bien, vamos a... Fíjate que el teléfono tenga todo el volumen. ¿Sí está todo el volumen?
Bien, vamos a ver la palabra del Señor en 1 Corintios el capítulo 15. 1 Corintios el capítulo 15. Vamos a ver ahí la palabra de Dios en esta tarde. 1 Corintios el capítulo 15 y del versículo 12 al versículo 23. Dice la palabra de nuestro Señor ahí. 1 Corintios 15, 12 al 23. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Oremos. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, rogamos, Señor, de tu gracia, tu ayuda, tu poder, tu bendición. Suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos dirija, nos muestre, Señor, las verdades de tu bendita palabra. Obra, Padre Celestial, permite que cada uno en sus casas, Señor, pueda escuchar con claridad tu palabra, puedan guardar tu palabra en el corazón, Señor, y podamos entender lo que en tu palabra es escrito. Espíritu de Dios, ministranos, por favor. Confiamos en ti, esperamos en tu nombre santo y a ti te entregamos, Señor, el honor, la gloria y la adoración. En Cristo rogamos, pedimos y hacemos todo. Amén y amén. Bien, vamos a ver ahí entonces esta tarde la importancia de la resurrección para el Evangelio. La importancia de la resurrección para el Evangelio. Tenemos que recordar, ya hemos dicho esta mañana, ¿verdad?, lo glorioso del Evangelio, lo glorioso de la resurrección, lo glorioso de Cristo Jesús levantándose. Toda aquella aldea, todo aquel lugar, todo el mundo realmente estaba conmovido con la resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad? Los discípulos estaban en medio de la confusión, en medio del desánimo, ¿verdad? Encontramos allá a los discípulos. Esta mañana el pastor Nagui predicó acerca de los discípulos en la noche ahí desanimados, esa noche de ese primer día, ¿verdad? Encontramos a los discípulos caminando a Emaús, apartándose de Jerusalén, porque estaban confundidos, porque no entendían qué es lo que estaba pasando con la resurrección, no sabían qué estaba pasando con el Señor Jesucristo. Todo eso era una confusión. Pero entonces, estimados hermanos, la resurrección es el asunto importante. Mire, si Cristo no resucitó, el Evangelio no existe. Si Cristo no resucitó, no hay ninguna buena nueva que dar. Si Cristo no resucitó, no hay nada que anunciar. Nada que anunciar. Una religión, ¿verdad?, cualquier grupo religioso que no anuncia la resurrección de Jesucristo no es más que un grupo social. Un grupo que es de gente que se reúne a platicar algunas cosas que nada tienen que ver con lo que Dios es. Pero si Cristo no resucitó, no hay salvación. No hay salvación, ¿verdad? Dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, dice 15:17 de 1 Corintios. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, nadie va al cielo, ¿no? Porque aún estamos en los delitos y pecados. Entonces, no hay resurrección, no hay salvación, no hay cielo, no hay evangelio, no hay ninguna buena noticia que dar, no hay nada bueno que anunciar, porque Cristo no resucitó. Pero bendito sea el Señor,
¿verdad? Vemos en la palabra de Dios y vemos en la vida de aquellos creyentes y vemos en la vida de muchos creyentes a lo largo de la historia cómo la resurrección del Señor Jesucristo ha afectado la vida de miles y miles y miles y miles de personas en el mundo entero. Pero también veamos cómo la resurrección del Señor Jesucristo afecta las grandes doctrinas que conforman el Evangelio del Señor Jesucristo. Las grandes doctrinas. En primer lugar, necesitamos entender que la resurrección es la base de la justificación. La base de la justificación. Recuerde usted que la Biblia dice, ¿verdad? Ahí en Romanos el capítulo 4, ¿verdad? Hablando de que precisamente la resurrección es la base de la justificación. Romanos capítulo 4 y el versículo 25, dice ahí la palabra de nuestro Señor, 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así es que si Cristo no resucitó, nadie es justificado. Pero gloria a Dios, la resurrección da testimonio, pone la base precisamente para la justificación de nuestros pecados. Recuerde, la Biblia dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. No pudiéramos tener entonces paz para con Dios si no pudiéramos ser justificados. Si Cristo no hubiera resucitado, no hay justificación. Amén. No hay justificación. Gloria al Señor, que el Señor Jesucristo resucitó. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gracias a Dios. Cristo resucitó con su propio poder. Cristo resucitó con su propio poder, dice la palabra de Dios, para traer esa justificación a nuestras vidas. En el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, capítulo 10 del Evangelio según San Juan, nos dice la palabra del Señor ahí, versículo 17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dijo el Señor Jesucristo, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesucristo le está diciendo, Él fue a la cruz del Calvario porque quiso dar su vida, porque quiso poner su vida, y fue, ¿verdad? Y fue muerto, fue sepultado, y dice, y tuvo el poder para volver a tomar su vida, para volver y regresar precisamente en su vida, dice el Señor Jesucristo. Oh, mi hermano, qué glorioso es ver la palabra del Señor y saber que el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos, y por esa resurrección ahora entonces podemos ser justificados, ¿verdad? Mire, esa justificación es precisamente esa limpieza de nuestros vestidos, así como aquel hijo pródigo que regresa a casa del Padre y el Señor le dice, pónganle el vestido nuevo, quítenle esos vestidos manchados de pecado, de maldad, quítenle esos vestidos andrajosos y póngale la ropa nueva, póngale el vestido nuevo. De la misma manera el Señor Jesucristo nos puso ese vestido nuevo, habiendo justificado de nuestros pecados y nuestra maldad. Ahí en Romanos el capítulo 6 y versículo 4 dice la palabra del Señor, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así también nosotros andemos en vida nueva. Y hermano, pues la verdad eso es lo que estamos predicando. Eso es lo que estamos diciendo. La resurrección del Señor Jesucristo nos ha limpiado, nos ha justificado nuestros pecados. Pero precisamente esto requiere que usted y yo entendamos el asunto de la resurrección para andar en esa vida nueva, en esa vida que el Señor espera de cada nosotros, en esa vida que el Señor espera de justificación, en esa vida que el Señor espera de limpieza de vida, esa vida nueva que el Señor espera en cada uno de nosotros. En Hechos el capítulo 2, dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 2 y el versículo 32, Hechos 2:32, dice la palabra del Señor, dice, a este Jesús
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Dice la palabra de Dios: a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. En Hechos el capítulo 13, no pierda usted de vista el texto donde empezamos, cuando dice: si Cristo no resucitó, pues entonces vana es nuestra fe. Y a través de toda la palabra de Dios, a través del Nuevo Testamento, vemos cómo los discípulos del Señor Jesucristo estaban hablando acerca de la resurrección para que la gente entendiera, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo había resucitado. Dice la Biblia en el capítulo 13, versículo 30, mas Dios, dice, ve al versículo 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así es que en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Oh, mi hermano, qué glorioso ver, como le digo, no hay justificación, no hay evangelio, no hay salvación si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado. Vea lo que dice la palabra del Señor en Efesios el capítulo 1, por favor. Efesios el capítulo 1. Dice la palabra de nuestro Dios, Efesios capítulo 1, y en el versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oh, mi hermano, miren nada más qué riqueza de la palabra del Señor, hablando acerca de la resurrección y todo lo que el Señor con su resurrección trajo en posibilidad para cada uno de nosotros. Así es que, miren, Dios levantó al Señor Jesucristo entre los muertos, y entonces por eso puso ese sello de aprobación sobre la redención de la cual Él nos hizo objeto. Oh, mi hermano, por la gracia de nuestro Dios. Amén. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Si no hay resurrección, no hay justificación. Si no hay justificación, aún estamos en nuestros delitos y pecados. Si aún estamos en nuestros delitos y pecados, no hay salvación, no hay cielo. Pero gloria al Señor, toda la Biblia da testimonio de que el Señor Jesucristo ha resucitado. No solamente eso, pero miren, la segunda cosa es que de la resurrección del Señor Jesucristo dependía la misión del Espíritu Santo. De la resurrección del Señor Jesucristo dependía la misión del Espíritu Santo. Si el Señor Jesucristo no resucita, tampoco el Espíritu Santo hubiera venido. Y entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en la vida de los creyentes? En Juan 14,
dice la palabra del Señor, Juan 14. La segunda cosa de la resurrección, ¿verdad? De lo importante de la resurrección, dice la Biblia, Juan 14, 16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice la palabra del Señor. Todavía un poco, el mundo no me verá, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Así es que mire, es precisamente la promesa del Espíritu Santo si iba a tener su efecto exactamente cuando el Señor Jesucristo resucitara, ¿verdad? Resucitar iba a posibilitar para que la venida del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo estuviera en nosotros y no estuviéramos huérfanos. Y el Espíritu Santo de Dios pudiera guiarnos a cada uno, ¿verdad? A cada uno en el pecado de justicia y de juicio. Guiarnos en nuestra vida, guiarnos en nuestra decisión, guiarnos en nuestra consolación, guiarnos en todos los asuntos. El Espíritu Santo, dice la Biblia, el Señor dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En Juan capítulo 15 y el versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Vea lo que dice ahí Juan 16, el versículo 8. Juan 16 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Oh, mi hermano, dice el Señor: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no los podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verdaderamente, mi hermano, si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, el Espíritu Santo de Dios no estaría con nosotros. Pero gracias a Dios, el Señor Jesucristo ya resucitó y resucitó con su propio poder. Y por esa causa es que somos justificados. Por esa causa es que Él ha dejado el Espíritu Santo de Dios para que esté con nosotros. Y recuerde, aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús, hemos sido sellados con el Santo Espíritu de Dios, ¿verdad? Que es la herencia, dice la palabra de Dios. La redención, las arras, dice la Biblia, de nuestra herencia hasta la redención de la porción adquirida para alabanza de la gloria de Dios. Qué tremenda situación, mi hermano. Necesitamos entonces, como le digo, no olvidar, porque parece que los temas de resurrección los tratamos en este tiempo y parece que aunque lo mencionamos, no dejamos de hablar específicamente acerca de este asunto. Pero cada creyente, cada hijo de Dios debe estar recordando lo que la resurrección ha hecho posible para usted y para mí. La justificación, y ha hecho posible que el Espíritu de Dios esté hoy con nosotros. Que el Espíritu de Dios hoy nos esté dirigiendo, que el Espíritu de Dios nos esté guiando, que el Espíritu Santo de Dios esté conduciendo nuestras vidas en este caminar que vamos rumbo a la presencia de Dios. El día que lleguemos a la presencia de Dios será precisamente esas arras, ese Santo Espíritu, que será lo que nos posibilite para entrar a la presencia de Dios, No solamente eso, mi hermano, pero miren, dice la Biblia que por la resurrección de Cristo se convirtió en el primogénito de los muertos. La resurrección de Jesucristo posibilita la resurrección de todos los que creemos en Él. Si Cristo no resucitó, pues entonces van en nuestra fe. Nuestra predicación no sirve de nada, ¿verdad? Pero dice la Biblia, pues entonces todavía estáis en vuestros delitos y pecados. No hay perdón,
no hay salvación, no hay vida eterna, no hay nada de esto, dice la palabra de nuestro Dios. Dice, entonces, si solamente en esta vida esperáramos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y pensemos tantito en esto. Hay gente con estos pensamientos. Hay gente que cuando uno le habla acerca de Cristo Jesús, la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados, ¿verdad? Dicen, ay, pobres de ustedes. Ah, ustedes son de los que creen en la vida eterna. Ay, pobrecitos de ustedes. Ah, ustedes son de los que Jesucristo lo hizo todo en la cruz del Calvario para pagar. Ah, pobre de ustedes, que no saben que nosotros tenemos que hacer nuestra paz. Y la gente empieza a decir, y ellos, ¿verdad? Tienen conmiseración de nosotros, según ellos. Pero no, hermanos, bendito sea el Señor. Sí somos de los que creemos en la salvación del alma. Sí somos de los que creemos que Jesucristo lo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. Sí somos de los que creemos que Jesucristo fue bajado de la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día para la gloria de Dios. Sí somos de esos, estimados hermanos. Sí somos de esa gente. Si usted me está escuchando en el video, ahí en la computadora donde me está escuchando, y usted es de los que no creen, mire, crea, porque la Biblia dice que Jesucristo resucitó entre los muertos y resucitó con su propio poder y se hizo primicia, dice la Biblia, de todos los que durmieron. Sí, somos de los que creemos que hay vida eterna en Cristo Jesús. Sí, somos de los que creemos que aquel que confía en Él, sus pecados son perdonados porque Jesús los cargó en la cruz del Calvario. Amén. Así es que es precisamente, mi hermano, somos precisamente de esa clase de gente. En el Evangelio según San Juan, la palabra de Dios nos dice, allá en el capítulo 11 y versículo 25, dice la Escritura, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, gloria a Dios, mi hermano. Gracias a Dios. Mire, la verdad es que no confiamos en la religión, no confiamos en nuestras obras, no confiamos en nuestra propia sabiduría, no confiamos en nuestras propias personas, no confiamos en que podemos llegar a ser buenas personas en este mundo. Confiamos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo para la salvación de nuestras almas. Y el Señor dijo, de cierto os digo, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Pero síganme. Ahí en Efesios el capítulo 2. Efesios el capítulo 2. Nos dice ahí la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor, gloria a Dios, mi estimado hermano. El Señor dice que, mire, si Él vive, nosotros también viviremos. Nosotros también viviremos. Si usted va conmigo allí al libro de Romanos, Romanos el capítulo 6, dice la palabra del Señor acerca de lo que estamos hablando. 6, versículo 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Oh, mi hermano, gloria al Señor.
Gloria al Señor, el día que confiamos en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Él, ¿verdad?, nos perdonó nuestros pecados, nos limpió de nuestra maldad. Nos dice la palabra de Dios, morimos al pecado y ahora por su gracia, el pecado que está en nosotros fue destruido para que no sirvamos más al pecado. Y ese es un pensamiento importante y tremendo, hermanos. Tenemos que recordar que la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo es para el perdón y la salvación de nuestras almas y para esa nueva vida. Para esa nueva vida que estamos hablando, esa nueva vida en la cual el Señor Jesucristo dijo que el que está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas quedaron atrás. Así es que lo que Pablo está diciendo es que la resurrección de Cristo, ¿verdad?, es como el prototipo de la resurrección de los creyentes. Si Él vive, nosotros también viviremos, porque Él resucitó, nosotros también seremos resucitados, hermano, cuando llegue el tiempo. Allá en Colosenses el capítulo 1, dice la palabra de nuestro Señor ahí en el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, dice la palabra de Dios, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Agradó al Padre. Él es el primogénito entre los muertos. Es el primogénito porque le he explicado es el primogénito porque resucitó con su propio poder. En Apocalipsis el capítulo 1, dice la palabra de nuestro Señor, allá en Apocalipsis capítulo 1, y el versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice la Biblia, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así es que dice la palabra del Señor que este cuerpo de la humillación nuestra será semejante al cuerpo de la gloria suya de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremenda bendición el Señor Jesucristo trajo con su muerte, sepultura y su resurrección, ¿verdad? Que ahora este cuerpo de pecado, este cuerpo de humillación, dice la palabra de Dios, llegará a ser semejante al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, Allá en Filipenses el capítulo 3. Dice la palabra de nuestro Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así es que, estimado hermano, el Señor transformará este cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo pecaminoso, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La razón por la que Él es el primogénito de los muertos, es la razón por la que Él pudo resucitar entre los muertos, es la razón por la que no tuvo necesidad de que nadie más le levantara. Él con su propio poder se levantó. Es la razón por la que es el primogénito entre los muertos, y es la razón por la que puede hacer que este cuerpo de humillación nuestro pueda ser semejante al cuerpo de la gloria suya, Así que, mi hermano, así como hemos traído lo terrenal, ¿verdad?, como el caso de Adán, ¿verdad?, traeremos también la imagen de lo celestial, allá en 1 Corintios, todo esto posibilitado, mi hermano, por la resurrección del Señor Jesucristo. 1 Corintios el capítulo 15, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, porque primeramente, dice Pablo en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí,
lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último a todos, como un abortivo, dice San Pablo, me apareció a mí, ¿verdad? Y sigue ahí hablando, ¿verdad? El Señor a través de San Pablo, de cómo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras, y empezó a aparecerle a la gente, empezó a aparecer a las personas, empezó a dar testimonio de su resurrección, empezó a dar testimonio de que Él había, ¿verdad?, resucitado de entre los muertos. Qué cosas tan interesantes. Lo vemos al Señor Jesucristo cuando en su resurrección va llegando a animar, como dijo el pastor Nagui esta mañana, dando paz, ¿verdad? Restaurando la fe de aquellos creyentes, enseñándoles acerca de qué es lo que hay que vivir, de cómo hay que vivir, enseñando de que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Pero mire, se tomó el tiempo para ir a buscar a creyentes y aparecérseles y hablarles de manera tal que su fe realmente quedara fortalecida. Oh, qué grandioso saber que nuestro Señor Jesucristo siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Probablemente hay gente que escucha esta tarde y tiene dudas en su corazón y tiene algunas dificultades en su mente y en su corazón y en su fe. Pero mire, el ver por la palabra de Dios que el Señor resucitó, eso es lo que fortalece, lo que anima, lo que nos hace creer. El mismo Señor Jesucristo se tomó el tiempo de ir a buscar a su hermano, allá a su hermano sus hermanos que no habían creído, y se les apareció, dice la Biblia, con pruebas indubitables, con pruebas que no se podían leer, no se podían negar, con pruebas que no se podían ni siquiera, sino porque lo estaban viendo con sus propios ojos. De manera tal que esa gente, ¿verdad?, tuvieron que creer y entregarse. Estuvieron dispuestos al sacrificio por predicar el nombre de Jesucristo, porque habían visto al Cristo resucitado. Usted y yo, mire, mi estimado hermano, y usted que está ahí en casa, usted que está ahí en su casa escuchando, que va a escuchar esta transmisión, mire, tiene que recordar, el Señor Jesucristo ya resucitó. Y Él le está hablando a usted. Él está hablando a usted para que usted se fortalezca en Él. Se fortalezca en el Cristo que está vivo, en el Cristo que responde a su oración, en el Cristo que oye, que habla y que camina con usted. El Cristo que está siempre dispuesto a fortalecerle, siempre dispuesto a sacarle adelante en medio de la dificultad, en medio de la duda, en medio de los problemas, situaciones. Porque es parte del ser humano, es parte de la carne el que de repente las dudas lleguen. Y es como ya se decía, en los momentos difíciles, en los momentos más duros, en los momentos de la enfermedad, en los momentos de la tragedia, en los momentos de los quebrantos de corazón, cuando aparece la duda. Pero usted y yo necesitamos fortalecernos en el Señor. Él resucitó, dice, primicias de los que durmieron. Es hecho, dice la palabra de Dios, primicias de los que murieron. Así es que es interesante ver. En 3 ocasiones hay que nos narra la palabra de Dios que el Señor Jesucristo volvió a la vida a varias personas. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro. Estas 3 personas el Señor Jesucristo las volvió a la vida. Esas personas no resucitaron. Esas personas fueron como aquellas personas que estaban ahogadas y le dieron resucitación. Y los levantó, les volvió a la vida que tenían. Les volvió a la vida que ellos caminaban. Volvieron a sus actividades, a sus cosas. Yo entiendo, yo quisiera creer que la hija de Jairo, que el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, y lo vemos a Lázaro, el cual tenemos testimonio, sus vidas fueron transformadas, fueron cambiadas en el andar, en el caminar, en hacer las cosas, pero seguían con su mismo cuerpo, seguían con su misma condición humana. Tuvieron que llegar a morir un día, amén. Pero cuando hablamos de la resurrección del Señor Jesucristo, hablamos, mi hermano, que esa resurrección, ¿verdad? El Señor Jesucristo con ese cuerpo, Él resucitó, y resucitó con su cuerpo para testimonio de aquellos discípulos a los cuales Él había trabajado con ellos, de aquellas personas a las cuales Él apareció. Y dice la palabra de Dios que aunque las personas le reconocían,
Mire, vea lo que dice la palabra de Dios en Juan, el capítulo 20. Juan 20. Aquellas personas le reconocían. Juan 20:20 dice la palabra del Señor. Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Mira, ahí está el Señor Jesucristo resucitado, mostrándole a la gente sus manos, ¿verdad? Los brazos, las manos donde estaban las heridas de los clavos. El costado, donde había sido traspasado por la lanza, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Tenía las marcas de la crucifixión. Vea el versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, ahí hay tu hijo, ¿verdad? ¿Por qué estoy leyendo eso? Estoy en 19, es el 20, 25, por favor. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados que no vieron y creyeron. Ahí estaban las marcas de la crucifixión en el Señor Jesucristo. Él tenía la capacidad de comer, pero no la necesidad. ¿Sí? El cuerpo resucitado del Señor Jesucristo tenía la capacidad de comer, pero no la necesidad. ¿Recuerdan ustedes que llegó con los discípulos y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y comió junto con ellos. Tenía la capacidad, pero no la necesidad de comer. Su cuerpo tenía sangre y tenía carne y tenía huesos, ¿verdad? Mire lo que dice la Biblia ahí en Lucas, el capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Dice la palabra del Señor, Lucas 24, el versículo 39. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que habían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vieron a vuestros corazones sus pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. El Señor Jesucristo, con su cuerpo glorificado, con su cuerpo resucitado, tenía la carne y los huesos, porque estaba dando testimonio a los discípulos. Los discípulos necesitaban creer, necesitaban entender a ciencia cierta, a carta cabal, el asunto de la resurrección, porque ellos llevarían el evangelio de Cristo. La verdad, mi hermano, yo no entiendo cómo hay gente que puede hablar de una religión sin creer en un Cristo resucitado. No entiendo cuál es el móvil. ¿Qué es lo que les mueve a llevar su religión a otras personas? Si no creen al Cristo resucitado. No creen que el Cristo resucitado murió, fue sepultado y resucitó. Y ascendió y se dejó ver entre la gente. Y ascendió al cielo. Y dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo, si me fuereis a preparar el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué tremenda situación! ¿Cómo es posible que gentes que no creen en la resurrección, que gentes que no creen en el cielo, que gentes que no creen que el Señor pueda preparar morada para nosotros habiendo resucitado, puedan ser más fieles predicando su religión que los que creemos en un Cristo resucitado, que los que creemos en un Cristo de gloria, que los que creemos que Él vivió, murió, fue sepultado y resucitó y se mostró a los creyentes y nos dejó la palabra escrita para que por la fe nosotros también pudiésemos caminar, pudiésemos ver, pudiésemos entender que Él, el Cristo resucitado, está con nosotros porque está vivo,
estimados hermanos, ¿verdad? Y diciendo esto, dice el versículo 40, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo? ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y lo tomó, dice la Biblia, y comió delante de ellos. Comió delante de ellos. El cuerpo del Señor resucitó. No era un espíritu. No era un espíritu, no era un halo, no era una aparición, no, era el resucitado, el Cristo vivo, el Cristo que resucitó con su propio cuerpo. Dice la Biblia: no soy un espíritu, dijo el Señor, no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Qué van a hacer esa clase de gente que no cree en la resurrección del Señor Jesucristo con estos versículos de la palabra de Dios? Él dijo: mire, véanme, yo tengo cuerpo, mira, y mi carne, mis huesos. Estaba mostrando las marcas de los clavos, la sangre. Y todavía dice, entonces dice: ¿tenéis algo de comer? Y le dieron pan, un pez asado y un panal de miel, dice, y lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese el versículo 44, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Oh, mi hermano, qué tremenda verdad de la palabra de nuestro Dios. Qué tremenda verdad de la palabra de nuestro Dios. Miren, no solamente eso, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Nos dice ayer en el versículo 19, dice la palabra de Dios, dice: cuando llegó, Juan 20, 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, vino Jesús y se puso, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Pero note usted, dice la Biblia, que estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, ¿verdad? Paz a vosotros. Oh, mi hermano, la verdad es que ellos no se dieron cuenta, pero el Señor Jesucristo con su cuerpo glorificado pudo pasar los muros, pudo pasar, ¿verdad? ¿Cómo era posible? ¿Cómo es posible si Él dice que tiene carne y que tiene huesos? ¿Cómo era posible que podía pasar? Es el mismo Dios verdadero. El resucitado, mi hermano, el resucitado tenía un cuerpo glorificado que podía hacer con el cuerpo lo que a Él le pareciese. Mire, y llegó el momento en que dice la palabra de Dios, allá en Hechos en el capítulo 1. En Hechos el capítulo 1, dice la Biblia, en el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oh, mi estimado hermano, la capacidad del cuerpo del Señor Jesucristo, la capacidad del Cristo resucitado es tal que es el Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo hace. Y ahí estuvo delante de la gente, delante de sus discípulos, mostrándoles esa humanidad, mostrándoles esa capacidad divina, mostrándoles su divinidad y su humanidad, mostrándoles a ellos para que ellos también pudieran llevar esa verdad, pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, persona tras persona, de la misma manera que a usted y a mí, porque como ya hemos dicho, esa resurrección del Señor Jesucristo nos posibilita a tantas cosas, nos posibilita llegar al mismo cielo, a la misma presencia de Dios, a la misma gloria, sabiendo que Él dijo: pedid todo lo que quisieres, conforme a la voluntad del Padre. Pero no solamente eso, mi hermano, mire, también dice que pudo ascender al cielo. Y eso nos da otra pauta más.
así como lo pudo hacer esta ocasión, dice la Biblia, así como le habéis visto ir, así vendrá otra vez. Así vendrá otra vez. Así es que la resurrección del Señor Jesucristo posibilita también su segunda venida. Su segunda venida. Porque si Cristo no hubiese resucitado, entonces no hay segunda venida. No hay segunda venida. Entonces posibilita también la segunda venida de Cristo Jesús a esa tierra. Mi hermano, así como le habéis visto ir, le dijeron aquellos varones a los galileos, así mismo vendrá otra vez. El Señor vendrá otra vez. Así es que de su nacimiento a la cruz, de la cruz a la sepultura, de la sepultura a la resurrección, de la resurrección al cielo, y del cielo vendrá otra vez por usted y por mí. Vendrá otra vez. Qué lástima que habrá gente que tendrá que quedarse. Qué lástima que habrá gente que no irá con Él. Qué lástima que tendrá gente. Y qué tremendo, mi hermano, mi amigo, usted que me escucha, qué tremendo será que nuestros seres queridos, con tantos indicios, con tantas verdades plasmadas en la palabra de Dios, que nosotros no les testifiquemos. No roguemos a Dios por la salvación de sus almas. No supliquemos al Dios Todopoderoso que haga la obra en su mente y en sus corazones y en sus espíritus para que crean y se conviertan al Dios del cielo. Para que el día que el Señor Jesucristo venga, porque resucitó, venga otra vez. Así como le vieron ir al cielo, así venga otra vez. Para que ellos no se queden, sino que vayan también. Entonces la resurrección, mis estimados hermanos, nos da una buena nueva que anunciar. La resurrección nos da una buena noticia que compartir. La resurrección nos da la salvación. La resurrección nos da el privilegio de poder hablar y compartir del mismo cielo, de un lugar en la presencia del Cristo resucitado. Del Cristo resucitado. Tremendamente importante. Es la razón por la que dice la Biblia: si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Nuestra predicación tampoco sirve de nada. Y si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, los más dignos de lástima de toda la gente. Pero gloria a Dios, Cristo resucitó. Primicias de los que durmieron, dice la Biblia, es hecho. Resucitó. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Porque Él vive, nosotros también. Estimado hermano, ¿pero qué falta? ¿Qué le falta? Le dije en la mañana muy temprano, pensando, no solamente en aquellos discípulos, pensando en nosotros como cristianos aquí y ahora en ese tiempo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viviendo? ¿Cómo estamos siendo cambiados? ¿Cómo estamos siendo transformados? Aquellas grandes cosas, alguno dirá, sí, ya dejé de tomar, ya dejé de fumar, ya dejé de... Sí, pero faltan muchas cosas más. El Señor Jesucristo está esperando. Falta que en ese jardín nazcan verdaderamente las flores que embellezcan el jardín para el Señor, que embellezcan nuestra vida para el Señor Dios Todopoderoso. Falta ese carácter que sea afinado conforme la gracia y el poder de Dios. Falta que el Señor quite de nosotros esos deseos de venganza que siempre nos están nublando la razón. Falta que el Señor obre en su poder, en su gracia, en esa ira que nos consume, porque la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios. ¿Qué necesitamos usted? ¿Creemos a un Cristo resucitado? ¿Creemos a un Cristo que nació, fue a la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo y regresará otra vez? Por esa causa, roguémosle al Señor que nos ayude, que Él obre con su poder y su gracia, y que cada día la resurrección surta efecto en nuestra personal vida, en la vida de cada uno, en lo personal, allá en casa, ahí donde está usted, allá en su vida, ahí en su familia, allá en su matrimonio, allá con sus hijos, allá con sus padres, allá en el trabajo, allá con sus patrones. Será interesante ver lo que el Señor quiere hacer con usted.
Dispongámonos en ruego y en súplica, en oración, rogándole al Señor: Señor, transfórmame conforme al poder de tu divina resurrección. Oremos. Padre, en el nombre precioso de Jesús. Señor, te rogamos, mi Señor. Hay tantas debilidades de nuestro carácter. Hay tantos defectos de nuestro carácter, Señor. Hay tantas cosas, Señor, que si tan solo las juntáramos en un montón sería algo grande, algo verdaderamente de muy grande tamaño, Señor. A veces pensamos que ya con lo que hemos cambiado es suficiente, pero no es suficiente. No es suficiente para adorarte a ti. No es suficiente para exaltarte a ti. No es suficiente para reconocerte a ti. No es suficiente para dar testimonio de tu resurrección, Padre. Ayúdanos, por favor. Permite que podamos doblar nuestra rodilla, sensibles, Padre Celestial, con la necesidad que tenemos. No es la necesidad de otro. No es la necesidad de nadie más. Es la necesidad propia de cada uno. Te rogamos, mi Padre, límpianos con la sangre de Cristo. Y te rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude, nos guíe, nos lleve, transforme nuestro ser, transforme nuestras vidas. Quite, Señor, esas cosas que en nuestra vida estorban la adoración que te predicamos. Perdónanos, Padre Celestial, porque a veces pensamos que es nuestro mejor, pero definitivamente tú lo sabes y tú nos ves y sabes que nos falta todavía tanto. Obra con el poder del cielo, Señor, manifiéstate y glorifícate. Gracias, mi Señor. Gracias porque te diste en la cruz del Calvario. Gracias porque al ser sepultado cumpliste tu palabra resucitando. Gracias, Padre Celestial, porque al resucitar la evidenciaste para que lo supiéramos. Y gracias, mi Señor, porque ascendiste al cielo. Y así como ascendiste, así vendrás otra vez. Ayúdanos, Señor, a darte gloria y honra, a darte adoración digna como tú te mereces. En el poderoso nombre de Jesucristo nos encomendamos y encomendamos a cada hermano que en sus rodillas clama, ruega, suplica. Haz la obra, transfórmanos, por favor, para la gloria tuya. En Cristo bendito rogamos, suplicando, hacemos todo. Amén. Vamos a terminar nuestro culto y vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Mientras lo hacemos, vamos a cantar el coro Soy feliz porque Cristo me salva. Estaremos despedidos. Amado Padre Celestial, gracias porque nos has permitido acercarnos a tu trono de gracia por el privilegio de escuchar de tu palabra, y te ruego que cada uno ahí en sus casas y ahora haya abierto su corazón, Padre Celestial, a
trabajes, Señor, que tú obres en cada uno. Y te rogamos, Señor, que por favor pues nos ayudes esta semana que hoy inicia cada uno, sigas guardando salud y fortaleza. Oramos que tú sigas reprendiendo al enemigo, Señor, y tomando control de las situaciones que están pasando en el mundo y en la salud. Y oramos que por favor, si tú quisieras, Padre Celestial, tú tienes el poder para hacer el milagro, Señor, y que todo esto pudiera terminar. Pero si no, si tu voluntad es otra igualmente, Señor, te ruego que bendigas la semana de cada uno, aquellos hermanos que tienen que trabajar, salir de sus casas, los guardes en el hueco de tu mano. Bendice los diezmos y las ofrendas, y gracias por cada uno su fidelidad a ti. Te ruego que bendigas sus vidas, Padre Celestial, y les sigas supliendo lo que necesitan. Nos despedimos, Señor, de este lugar, Señor, orando que tu bendición repose en cada hogar, en cada corazón. Porque en Cristo Jesús, mi Salvador, te suplicamos y agradecemos todo esto. Amén y amén. Dios les bendiga.